Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. ¿Por qué sufrimos en esta vida? ¿Se ha hecho usted esta pregunta? Saludos y bienvenido a este su Instituto Bíblico del Aire. En el estudio de hoy damos comienzo a nuestro análisis del capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Veremos cómo Jesús explicó la ceguera de un hombre que había nacido así. Esta declaración de Jesús es la respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos en cuanto a los accidentes, las calamidades y la enfermedad. Así que escuche con atención. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos este interesante estudio. Así es, Georgina. Llegamos hoy al capítulo 9 del Evangelio de Juan. Así que le invito a que le demos una ojeada a este hermoso capítulo de la Escritura. Quisiera leer los primeros 12 versículos del capítulo que dicen: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Esta es la historia que encontramos en los primeros versos del capítulo 9 de Juan. Detengámonos aquí y hagamos algunos comentarios sobre lo que nos dicen estos versos en este pasaje. Note cómo una vez más encontramos un acto de enseñanza simbólica de Jesús. Recuerde que en el capítulo 5, él sanó al hombre del estanque de Betesda, y entonces se envolvió en un largo diálogo, y podríamos decir también en un discurso para los líderes del sistema religioso establecido. En el capítulo 6, él alimenta a 5,000 familias hambrientas, y entonces se inicia un diálogo en torno a lo que él llamó el pan de vida. En el capítulo 7, sus hermanos le sugieren que descienda a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos. Y ese incidente abre nuevamente el espacio a otro diálogo en el cual nos da grandes enseñanzas. En el capítulo 8, dio comienzo al diálogo que vino como consecuencia de aquella mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. Como consecuencia de eso, tenemos registradas las grandes enseñanzas que encontramos en el capítulo 8. En este capítulo 9 también encontramos otro acto simbólico. Él sana a un hombre ciego de nacimiento, y esto lleva a la enseñanza donde Jesús se presenta como la luz del mundo. Luego de esto, vemos a Jesús envuelto en otro diálogo hostil con los líderes religiosos de su tiempo, de la misma manera que ocurre al final del capítulo 8 de este Evangelio de Juan. Y en este punto ellos llegan a la conclusión de que no pueden tolerar más a Jesús y conspiran para matarlo. El capítulo 9 da comienzo con una gran pregunta. Aparentemente Jesús y sus discípulos pasaban por aquel lugar y allí se encontraba este hombre ciego de nacimiento. Los discípulos hacen esta pregunta que probablemente era la pregunta teológica que estaba en boga en aquel tiempo. Por lo menos los líderes religiosos así lo creían. Señor, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? Los judíos creían enfáticamente
que la enfermedad era consecuencia del pecado. Asimismo, cierta clase de incapacidad física, lo que hoy llamaríamos una persona lisiada, para ellos era consecuencia del pecado. Alguien pecó, o de otra manera esta persona no hubiera nacido ciega. Eso creían. Esto implicaría, de seguro, que quizás hubo algún pecado en la vida de sus padres y para castigar a sus padres, su hijo nació ciego. Hay personas que creen esta clase de cosas hoy. No algunas personas, sino muchísima gente cree que la enfermedad es el resultado del pecado de la persona enferma o de sus padres. Es refrescante en ese sentido escuchar la respuesta de Jesús. No es que pecó éste o sus padres. Tratar de decir que la ceguera de este hombre fuera resultado de algún pecado en la vida de este hombre es algo un poco difícil de entender, pero algunos rabíes creían que era posible que un bebé pecara aún en el vientre de su madre en el estado prenatal. ¿Puede usted imaginarse tal enseñanza? Puede ser que los discípulos se refirieran a esa creencia. No es menos cierto que millones de personas en este mundo creen en la reencarnación. Afirman que la calamidad que experimentamos en esta vida es el resultado de lo que hicimos en la vida anterior. Usted puede ver en la televisión lo extendido de esta creencia. Alguien sugirió que una persona ciega que estaba mendigando en la calle con un bastón en su mano y una pequeña taza para recibir monedas, quizás fue un nazi en el pasado y quizás le sacó los ojos a alguna persona y como consecuencia nació ciego cuando reencarnó. No encuentro ninguna lógica ni justicia en esa creencia. Es por eso que decimos que es refrescante escuchar lo que dice Jesús en este pasaje de la Escritura. No es que pecó éste o sus padres. Sin embargo, la pregunta obvia sería, si no pecó éste o sus padres, ¿por qué entonces nació ciego? Respondiendo a esa pregunta podemos ver lo que dice Jesús cuando sus discípulos le cuestionaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta es sin dudas una declaración sorprendente. ¿Se ha puesto usted a pensar en cómo la Biblia nos explica el sufrimiento racionalmente? Hay muchas explicaciones en la Biblia del por qué Dios permite el sufrimiento, especialmente en su pueblo. Y es ahí donde uno puede ver que los consoladores de Job cometieron sus errores. Ellos le dijeron a Job muchas cosas como las que tenemos reflejadas en este pasaje. Ellos llegaron a la conclusión de que la aflicción de Job se debía en alguna manera a su pecado, que toda su calamidad le sobrevino por causa de alguna maldad que él cometió. Es probable que Job mismo tuviera esa idea, pero aún así él no quiso aceptar el hecho de que estaba sufriendo por causa del pecado en su vida. Él insistió a lo largo de todo este diálogo que él era justo. Él estaba tan arraigado en su propia integridad que de repente comete el error de cuestionar la integridad de Dios por permitirle sufrir de esa manera. Pero sus amigos estaban convencidos de que el sufrimiento siempre es causa o resultado del pecado. De acuerdo a la Escritura, antes de que el pecado entrara en el mundo, no había enfermedad o muerte o cansancio por el trabajo y muchas otras cosas. Hay un sentido en el que podemos decir que la enfermedad y la muerte son los problemas más difíciles de enfrentar en la vida. Dentro de 30 razones bíblicas por las que Dios permite el sufrimiento, una de ellas es que la gente experimente las consecuencias de sus propios pecados. La paga del pecado es la muerte. Robert Louis Stevenson dijo, «Tarde o temprano, cada hombre debe sentarse a comer el banquete de las consecuencias». Algunas veces el banquete de las consecuencias es hierbas amargas. A veces el banquete son consecuencias del pecado en la vida de los creyentes. Pero ese no es siempre el caso. Algunas veces la lógica por la que Dios permite el sufrimiento en la vida de una persona es lo que Jesús enfoca en este pasaje, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las Escrituras nos enseñan, especialmente en los Evangelios, que cuando venimos a Cristo y somos salvados,
Es como si Él nos encendiera la llama de nuestras vidas. Es como si hubiera una vela en nuestras vidas que permanece apagada hasta que Jesús la enciende. Y Jesús siempre tiene un candelero donde colocar nuestra vela cuando la enciende. Usted puede ver eso en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Y la exhortación es: deje que su luz alumbre delante de los hombres, de tal manera que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. No importa dónde Dios le haya puesto. En el capítulo 15 de este Evangelio, veremos cómo Jesús les dice a sus apóstoles en el verso 16, «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca». La expresión «os he puesto» en el texto se encuentra solo 3 veces en el Nuevo Testamento. En el idioma en el que se escribió la Biblia, el griego, es una palabra que significa ser estratégicamente colocado en un lugar próximo al objetivo con el fin de conquistarlo. Creo que es lo que Jesús quiere decir cuando señala «y os he puesto». Los he puesto estratégicamente como luces en un candelero de manera que puedan alumbrar. Esto nos lleva al punto no de preguntar ¿qué tiene Dios para mí? ¿O qué va a hacer Dios por mí? En realidad, la pregunta que nos debe motivar es ¿qué hay aquí para Jesús? ¿Qué hay de beneficio para Dios el Padre? ¿Cómo se ha de glorificar el Hijo de Dios y el Santo Espíritu? Así que en esta gran enseñanza, Jesús nos dice que la ceguera de este hombre fue permitida para que la obra de Dios se manifestara en él. El libro de Job nos indica que Dios permite estas cosas. Puede que vengan de Satanás, pero solo pueden suceder si Dios las permite. Pero cuando estas cosas pasan, podemos decir, como señaló Jesús, que la obra de Dios se muestra también. En nuestro próximo estudio veremos cómo Jesús sanó a este hombre haciendo un gran milagro. Espero que usted pueda leer este pasaje y acompañarnos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.